Buenas tardes, esto es Los Salieris de Piña, con Ariel Martínez y Leandro Trimarco. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, nuestra primera gran entrevista. Un lujo, la verdad. Le agradecemos mucho que se haya hecho este espacio para nosotros. Estamos en comunicación telefónica con Felipe Piña, historiador, divulgador, profesor de historia. ¿Cómo le va, Felipe? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Bueno, queríamos, en esta ocasión especial, este programa va a salir para el 25 de mayo. Queríamos hacerles un par de preguntas acerca de justamente del tema de cómo se fue gestando la política de la revolución. Bueno, la política de la revolución se fue gestando lentamente, digamos, yo creo que desde a partir del pensamiento de Manuel Belgrano, ¿no? Que fue el primero en pensar la patria, el primero en plantear un pensamiento disruptivo con el orden colonial, y creo que tiene un impulso importante durante las invasiones inglesas con esto de la creación de las milicias, que es un elemento interesante de politización, donde ahí se van terminando de conocer, van socializando los futuros protagonistas de la Revolución de Mayo, ¿no? Claro. Donde ya aparecen figuras como Moreno, Castelli. Bueno, Castelli ya estaba, ¿no?, participando en los periódicos, que cumplen un rol muy importante, me parece, los periódicos previos a la Gaceta, como el Telégrafo Mercantil o el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, que eran tribunas de doctrina, digamos, donde se podía transmitir el pensamiento político de la época, ¿no? O sea, ya desde el arranque de la historia argentina, los medios de comunicación tienen un rol central en la politización. Sí, totalmente. Yo creo que sí, siempre teniendo en cuenta el relativo alcance que tenían en una sociedad, sí, claro, ¿no?, con muchos analfabetos. Tema que intenta subsanar Mariano Moreno, ¿no?, cuando crea la Gaceta de Buenos Aires, y él hace leer la Gaceta ya en periodo revolucionario, en 7 de junio de 1810, y hace leer la Gaceta en los púlpitos de las iglesias y en los cuarteles, ¿no?, aumentando muchísimo, digamos, la llegada de este periódico, que tendría una tirada de 1000 ejemplares aproximadamente, ¿no? En ese momento, bueno, por ejemplo, ahora desde el presente, se suele mirar mucho la historia desde el presente. Por ejemplo, sí, cuando se habla de conceptos como grieta en la historia argentina. Sí. En ese momento, con ese momento de efervescencia y de enorme politización de toda la sociedad, sí, sí, ¿había ese tipo de fractura dentro de lo que era el espacio del virreinato? Sí, por supuesto. Bueno, en la propia revolución había una fractura importante entre el pensamiento del presidente de la Junta, que era Cornelio Saavedra, y el de Mariano Moreno, ¿no?, de morenistas y saavedristas, que va a ser una de las primeras divisiones dentro de lo que es ya la etapa patriótica, ¿no?, donde hay evidentemente dos modelos completamente diferentes de país, ¿no es cierto? ¿En dónde hacían cortocircuito ellos dos? Bueno, fundamentalmente en el modelo de país, yo creo, ¿no? Creo que está claro que no pensaban lo mismo en torno a cómo encarar la Argentina, y si por una parte estaban de acuerdo en cambiar, en derrocar y sustituir al gobierno español, había una enorme diferencia en torno a qué se iba a hacer con eso, ¿no? Porque claramente Moreno planteaba que la revolución tenía que ser, además de política, también social, ¿no es cierto?, tener un condimento social, mientras que Saavedra representaba a los sectores ganaderos terratenientes que se conformaban con asumir el control del Estado, lo cual no era poca cosa, por supuesto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, dentro del programa, cuando hablamos de ciencia política, traemos mucho el tema del concepto de rosca, los acuerdos y las estrategias para sacar adelante una medida, o en este caso, sí, sacar adelante la revolución. ¿Podemos hablar de una rosca de mayo? Sí, seguramente, sí. Ya hay una primera rosca antes de mayo, ¿no? Digamos, la conformación de la Junta es producto de una rosca, evidentemente, claro, de un acuerdo que no queda claro quién la armó, pero bueno, hay claras y fundadas sospechas de que tuvo mucho que ver ahí claramente Manuel Belgrano, que era el hombre que más experiencia tenía a nivel estatal, ¿no? Después de 16 años de estar en el gobierno virreinal, y tenía mucha experiencia en lo que era manejo del Estado, los papeles, la burocracia, y también sabía de los valores que podían tener algunos de los personajes, porque él es en definitiva el que propone e impone a Mariano Moreno, ¿no es cierto? Claro. Hay algo que siempre me dio mucha curiosidad sobre esta etapa.
¿Había realistas dentro de la Junta? Y si es que había realistas en esa Junta, ¿participaban, tenían algún interés en que que permaneciera el vínculo con España? No, no había realistas, había comerciantes españoles catalanes, ¿no? Como Larrea, Mateu, por ejemplo, claro. No eran realistas precisamente, eran gente que evidentemente le convenía la nueva situación, porque el libre comercio los iba a beneficiar enormemente, ¿no? Claro. Comparativamente a lo que era el monopolio previo. Así que, pero no, realistas no, yo creo que había gente más o menos conservadora y más o menos revolucionaria, ¿no? Que entre los conservadores uno podría ponerlo a Ascuénaga, lo podría poner perfectamente a Saavedra, ¿no? Y sí. Entre los revolucionarios, sin duda, Moreno, Belgrano y Castelli, ¿no? Que eran un poco la vanguardia de esa revolución. Hola Felipe, ¿cómo andás? Te saluda Ariel Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Dos preguntitas, Felipe. Primero, a veces en las corrientes historiográficas predominantes, ya sea en lo que tiene que ver con la historia mitrista o también con las corrientes historiográficas, que a veces podemos tildar de academicistas un poco acartonadas, predomina esa visión como que la revolución fue hecha de arriba para abajo por parte de un núcleo, de una élite pensante. Sí. ¿Qué rol juega el pueblo como sujeto político en una revolución y particularmente en esa revolución? Sí, el pueblo no era un sujeto todavía, ¿no? El pueblo se estaba conformando, el pueblo como tal, como un pueblo pensante y que podía tomar decisiones, estaba en conformación. Por lo tanto, esta idea de pueblo que tenemos, que es más bien posterior, ¿no? del concepto de pueblo que se va a tener, que si bien se tenía desde la revolución, pero que en Argentina va a tener un protagonismo más tardío. Yo creo que lo más parecido al pueblo que aparece es con la Legión Infernal, ¿no? Con el grupo de choque que dirigen French y Beruti, y que aparece muy claramente el 21 de mayo de 1810, cuando van a presionar al virrey para que convoque al Cabildo Abierto, ¿no? El Cabildo Abierto del que él se estaba negando absolutamente, ¿no? Entonces ahí hay un momento interesante. También el mismo 25, cuando la Legión irrumpe en el Cabildo para apurar un poco la decisión, ¿no? Que venía bastante lenta. Así que ahí podríamos hablar de alguna participación popular, pero por supuesto que sí, había obviamente una toma de decisiones que estaban por arriba del común de la gente, ¿no? Bien, y ahí me lleva a disparar dos preguntas más. Uno, si se está haciendo una revolución y está actuando también, bueno, sectores que habría que definirlos en ese momento, esto que explicabas vos, de lo que sería pueblo en ese momento. ¿Se puede hacer una revolución, y esto trayendo un poco a la discusión de hoy en día, solo con diálogo y consenso? Y después la segunda pregunta que me despierta tu respuesta es: ¿qué tipo de revolución querían los sectores morenistas para contar con el apoyo de estos sectores, que, digámoslo para simplificar, de los sectores populares de ese momento? Bueno, es compleja la pregunta, ¿no? Por un lado, ahora me acordé de una frase muy interesante de Cisneros que está, bueno, furibundo, ¿no? Porque lo están quitando del poder, y dice: eso que llaman pueblo, ¿no? Eso que llaman pueblo. Y bueno, yo creo que ahí lo que hay es evidentemente una división tajante entre lo real y lo posible, ¿no? Es decir, como ocurre habitualmente, pero la cosa no fue tan dialogada, ¿no? Porque si te pones a pensar, hubo un desplazamiento del virrey a la fuerza, ¿no? Se lo fue a apretar directamente al fuerte, armados, los patriotas, y le dijeron que no daba para más, ¿no? Como que tenía que renunciar, sí o sí. Y finalmente la frase de Belgrano, ¿no? Que si el virrey no renunciaba a las 3 de la tarde, él mismo le iba a tirar por la ventana de la fortaleza, ¿no? Una frase que no habla de mucho diálogo, justamente, ¿no? Yo creo que es una revolución que nosotros tenemos quizá
una imagen muy icónica, muy europea de la revolución, por la Revolución Francesa, ¿no? Las revoluciones que se dieron después, que no tiene el nivel de violencia o del pueblo en la calle que ha tenido otra revolución, pero que tuvo su contenido revolucionario, que fue por supuesto abortado rápidamente por la reacción, ¿no? Por el saberismo, por la Rivadavia, bueno, por todos esos personajes de la historia argentina, ¿no? Y la revolución, digo, la línea morenista, con toda la complejidad del pensamiento, bueno, que también se sintetizaba junto con la línea de Belgrano, Moreno, retomando ideas de Monteagudo, Castelli. Tal cual. ¿Qué proyecto de país buscaban construir? Bueno, yo creo que buscaban un país, hay algo muy serio en el proyecto de Moreno, ¿no? Moreno-Belgrano y luego Monteagudo, es un proyecto serio donde hay un planteo constitucional, una constitución que ellos habían redactado inicialmente para la infanta Carlota, particularmente Moreno, una constitución, Belgrano, digo, una constitución ultramoderna, ¿no? Y un planteo de necesidad urgente de organizar el país. De lo que más se lamenta Moreno cuando tiene que renunciar, cuando queda en minoría en 1810, en diciembre, es que el país no va a tener constitución, ¿no? Y que no la va a tener por durante mucho tiempo y que por lo tanto va a haber la posibilidad de gobiernos tiránicos, ¿no? Como van a ser los gobiernos del triunvirato y del directorio, ¿no? Que son gobiernos muy autoritarios, muy centralistas, y eso es lo que él no quería justamente, ¿no? Es un proyecto de país inclusivo donde se habla mucho de los derechos, de las garantías, bueno, que algo de eso reaparece en la Asamblea del 13, pero no mucho más, porque es una asamblea muy nominativa, ¿no? Donde se plantea una cantidad de cosas, pero por ejemplo no se resuelve la independencia, ¿no? No se proclama la independencia, ni se redacta la Constitución. Recordemos que la asamblea es constituyente, ¿no? Y sin embargo no avanza en ese sentido, ¿no? ¿Por qué demoraba tanto la sanción de la Constitución? ¿Dónde era el eje principal de conflicto? ¿Cuál era el conflicto ahí de intereses que trababa esa resolución? Bueno, hay varios motivos. Uno muy importante para Buenos Aires, que no dejaba de ser el poder hegemónico más importante del país, era que no quería que se organizara el país, y esto le cabe a Rosas también, ¿no? Porque eso hubiera implicado el reparto de las rentas de aduana. Si un país organizado con una constitución federal hubiera implicado que las rentas aduaneras y el puerto pasaran a ser nacionales, ¿no? Claro. Y que ahí tenés un motivo muy importante por el cual se demoró tanto la organización constitucional, y cuando se la hizo, que fue 1819-1826, fue completamente reaccionaria y unitaria. Claro. Lo que provocó la guerra civil, ¿no? O sea, una de las grandes causas de la guerra civil es la Constitución del 19, ¿no es cierto? ¿Querés preguntar alguna cosa más, Ariel? Así vamos redondeando, no le sacamos más tiempo a Felipe. Así como en Estados Unidos, por ejemplo, se desarrolla una guerra civil que está en germen desde antes y que hace que Estados Unidos tome una preeminencia del norte sobre sur, de industria sobre campo. Este conflicto también se da en nuestro país. ¿Cómo pensás vos o cuál crees vos que hubieran sido los gérmenes de una industria nacional y de un camino de desarrollo productivo autóctono y propio en nuestro país, tomando en cuenta desde la revolución y avanzando hacia el presente? Sí, primero que en Estados Unidos no es que triunfa la industria sobre el campo, la industria estaba directamente vinculada al campo, ¿no? Y eso es un detalle muy importante. No hay un conflicto entre campo e industria, sino entre modelo industrial y modelo esclavista, ¿no? Lo que le preocupaba al norte era que había una masa de más de 2 millones de esclavos que no consumían lo que producían, por lo tanto el capitalismo era inviable absolutamente, ¿no? Entonces el norte, que era claramente un modelo capitalista sobre un modelo semifeudal del sur, impone, como diría Hegel, la realidad, ¿no? Se impone la realidad, que lo que venía en el mundo, que ya era el triunfo del capitalismo con el salario, con la circulación monetaria y ese modelo. Por lo tanto, lo que triunfa ahí es el norte industrial, que lo que va a hacer en cuanto al campo es una relación absolutamente de cooperación y muy inteligentemente de una distribución de tierra en pequeñas proporciones, de no más de 30 hectáreas a los colonos que van al oeste,
que por ser una producción de carácter intensivo necesitan absolutamente de la industria para tecnificar ese campo, ¿no? Así que en Estados Unidos, todo lo contrario de lo que pasa acá, el campo motoriza la industria, ¿no? Aquí por el contrario lo que tenemos es un monopolio de la tierra, en enormes latifundios improductivos que solo sirven para especular y para explotación pecuaria, donde la industria queda relegada, donde la industria no importa y es más, molesta, ¿no? A los terratenientes, la burguesía terrateniente argentina le molesta la industria, le parece complicada, le parece que trae conflictos, que trae aparejada la creación de un movimiento obrero que lo ve como muy peligroso. Entonces, bueno, creo que ahí tenés una diferencia sustancial y una lucha y una tensión entre industria y campo que la mantenemos hasta el presente, ¿no? Bueno, ¿les parece si vamos cerrando? ¿Le gustaría hacer alguna reflexión final? ¿Hay algo más que queramos decir por acá, Ariel? No, yo por ahí preguntar para que Felipe por ahí cierre. Sí. Y esto, ¿cómo crees que necesitamos, entender a lo que fue la Revolución de Mayo, que nos sirva como herramienta de transformación hoy? Yo creo que, bueno, el mensaje Mariano Moreno, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, será nuestra suerte quizá mudar de tirano sin terminar jamás con la tiranía. Me parece que es un mensaje maravilloso porque está hablando de la importancia absoluta de la educación pública, ¿no? De esta frase tan linda de vulgarizar los derechos, ¿no? Que la gente se entere de los derechos que tiene, ¿no? De lo que dice, si cada uno no sabe lo que puede, lo que vale, lo que debe, ¿no? Esta cuestión de derechos y garantías y obligaciones que tienen los ciudadanos. Bueno, ahí está planteado muy claramente, ¿no? En el planteo de Moreno y la necesidad de una sociedad inclusiva y justa que está presente en todos los documentos de Moreno, de Belgrano, de los padres fundadores de Mayo, ¿no? Que deberíamos prestarle más atención, ¿no? Belgrano habla de la inclusión social, de la industria, de la agricultura, ¿no? De alguna manera distribuir la economía entre esas ramas y no en una sola, ¿no? En un monopolio del sector pecuario que él entendía que era muy dañino para el futuro del país. Un visionario, podríamos decir. Absolutamente. Por eso lo condenan a ser solamente el creador de la bandera, ¿no? Bueno, Felipe, muchísimas gracias por haber compartido esta entrevista con nosotros, se lo agradecemos muchísimo, de verdad. Felipe Piña, lo escuchaste en la 96.1 Radio Atilra. Un abrazo grande, que estés muy bien. Muchísimas gracias.